Vamos a ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Y bien, seguimos abordando el tema sobre las secuelas y vacíos de justicia a un año de la crisis, tema que hemos venido abordando a lo largo de estos meses, conversando con diferentes sectores y diferentes puntos de vista sobre este tema. En esta ocasión me acompaña Yonarqui Martínez. Ella es abogada defensora de diferentes presos políticos, y también Carlos Pavón. Carlos Pavón es el padre del primer fallecido en Tipitapa, que fue alcanzado por una bala. Estamos hablando de Richard Pavón, un joven de Tipitapa. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Y antes de hablar con don Carlos y que nos cuente cómo avanza el caso en la investigación por la muerte de Richard, quisiera hablar, Yonarqui, acerca de lo sucedido de ayer. Ayer el Ministerio de Gobernación dio a conocer que estaría beneficiando a más de 600 presos con el cambio de régimen carcelario por convivencia familiar. Sin embargo, en un principio no habló si dentro de estas 600 personas iban a incluir a presos políticos que están catalogados en la lista conciliada por la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, por la noche dio a conocer en otro comunicado que efectivamente 36 de las personas que están en las listas como presos políticos fueron beneficiados con este cambio de régimen y fueron excarcelados. ¿Qué opinión te merece el hecho de que el gobierno ha publicado estos comunicados sin dar mayor detalles y sin admitir que está excarcelando a presos políticos que se encuentran en estas listas que están siendo consensuadas tanto por la Cruz Roja como por la Alianza Cívica? Muy buenos días. Bueno, primero que nada, agradeciéndote nuevamente la invitación. El día de ayer efectivamente fueron liberados, no podría decirte por completo porque son libertades condicionales. Ellos están detenidos aún en su casa, y si no están detenidos tienen a la policía alrededor de ella, el asedio de los vecinos. Efectivamente pudimos confirmar ayer que salieron bajo otro régimen de medida, un cambio de medida cautelar, algunos de los jóvenes que teníamos considerados como presos políticos. Dentro de ellos se había trabajado una lista que el gobierno no consideraba presos políticos, y cuál es nuestra sorpresa que el día de ayer los reconoce como presos políticos. En este caso, pues en mi caso tenía 7 de la lista de 54 no considerados políticos, y de ellos salieron. Mi sorpresa fue de que no los consideraban políticos. Nosotros tuvimos que trabajar los expedientes, tuvimos que demostrar que sí eran presos políticos, y sin embargo ellos ayer pues le dieron la libertad condicional. El gobierno está reconociendo en estas personas que estas personas son presos políticos al cambiarles el régimen y al admitir en este comunicado que formaban parte de esta lista. Efectivamente, es que siempre lo han sido. Yo creo que es una burla tanto a nosotros los abogados tratar de decirnos que no son, para que nosotros nos desgastemos pidiéndole a la familia demostrar la condición de preso político. Obviamente el preso político es inocente, no tenés necesidad de demostrarlo, porque con solo el hecho de ser procesado con las violaciones de derechos humanos y siendo inocente, por el hecho de levantar su voz. Sin embargo, pues ayer nos sorprendió de gran manera el hecho también que pudieron liberar a 600 presos comunes y no hacerlo así con los presos políticos. Creo que Nicaragua esperaba el día de ayer una buena voluntad, y dentro de estos 600 la totalidad de presos políticos, porque siempre se ha solicitado y se ha exigido la liberación total. Perfecto, bueno, vamos a ver qué pasa. Se espera que en las próximas horas también continúen liberando. No sabemos si en realidad ayer se lograron excarcelar en total a las 636 personas. Falta por confirmar por parte del gobierno. Y quisiera que siguiéramos hablando acerca del tema de la justicia para aquellas personas y familias que han sufrido la desaparición o más bien el fallecimiento de miembros de su familia. Y para ello quiero que don
don Carlos tal vez nos habla un poco acerca de las circunstancias sobre las cuales falleció o fue asesinado su hijo. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Sí, pues mi hijo fue asesinado en Tipitapa el día 19 de abril en pro pues, de la reforma del IN, el cual él se ingresó pues a la protesta y a él me lo asesinaron el 19 de abril aquí frente a la alcaldía de Tipitapa prácticamente. Si nos habla en qué circunstancias, dónde estaba Richard, qué estaba haciendo. Él andaba integrado en la protesta, porque el día 18 de abril él se indignó, bueno, es lo que me comentaron sus compañeros, él se indignó por la manera como golpearon a los ancianos, tanto como la policía y la juventud. Luego que ustedes se enteraran del fallecimiento de Richard, ¿cuáles fueron los pasos que como familia hicieron para dilucidar las circunstancias sobre las cuales falleció? Bueno, lo primero que hicimos fue ir a buscar al hospital, pues efectivamente ahí estaba, pero cuando nosotros estábamos ahí, pues llegó la policía e interpusimos la denuncia pues en el momento, pues, ¿ves? Pero hasta la fecha no tenemos ninguna sola respuesta, ni de la policía, ni la fiscalía, y eso que hemos estado constantemente viendo qué avances tienen y no nos dan ni un solo detalle. En este primer momento, cuando asisten a la policía, luego de conocer sobre el fallecimiento de Richard, ¿qué posición tuvo la Policía Nacional cuando ustedes llegaron y expusieron el caso de Richard? Pues realmente posición de la policía prácticamente ninguna, porque ellos decían de que si el cuerpo de mi hijo no lo llevaba a medicina legal, ese crimen iba a quedar impune prácticamente. Y yo se los dije a ellos que cómo iba a quedar ese impune si ellos estaban viendo con sus propios ojos de que mi hijo no era de una bala, porque mi hijo no fue una bala que le pegaron, él fue prácticamente acribillado. Él tenía aproximadamente 9 impactos de bala, o sea, orificios de bala, no sé si son entradas, salidas, pero él tenía prácticamente 9 impactos de bala y yo le dije pues de que cómo iba a quedar impune eso, en el cual aún así lo llevé, se llevaron el cuerpo de mi hijo a medicina legal y no tengo ni un solo informe de eso. ¿No le han dado un documento en epicrisis diciendo los motivos por los cuales pues había fallecido? Ninguno, nada, ni la policía, ni la fiscalía, ni nadie. Jonarqui, si nos explicas cuál debería de haber sido el seguimiento que tanto la policía como las autoridades del Ministerio Público debió seguir en el caso particular de Richard y en el del resto de personas que fallecieron en el contexto de la crisis y que sabemos que no hay ninguna persona investigada o detenida. Bueno, primeramente el deber de la policía es tutelar los derechos de los ciudadanos. En este caso se privó de la vida a una persona y más a un menor de edad. El deber de la Policía Nacional era investigar y apresar a las personas que estaban involucradas o los sospechosos del crimen. En este caso no hubo ningún detenido. Como lo decía el papá, ellos interpusieron la denuncia en el Ministerio Público. Yo recuerdo como hoy haya sido que en el caso de ellos, cuando se les consideraba que el joven era miembro del Frente Sandinista, lo apoyaron en el sentido de que querían pues le dieron hasta el epicrisis, en muchos casos no le dieron el epicrisis, y fue hasta que él fue a una entidad de derechos humanos, me acuerdo que fue a CPDH a pedir ayuda, fue que se comenzaron a hacer trámites para investigar el crimen. Sin embargo, hasta el día de hoy se ha ido en reiteradas ocasiones, inclusive CPDH siempre ha estado acompañándolo a él en cada una de las diligencias y sin embargo no ha tenido ningún resultado. El Ministerio Público tiene el deber de objetividad. Sin embargo, el fiscal, cuando yo lo acompañé como asesora,
el fiscal lo trató muy mal. Creo que la fiscalía en ese momento lo trató como que si era el fallecido era un delincuente y no exactamente una víctima. Ahora, independientemente de la condición de la persona, el deber del Ministerio Público es investigar. Igual, si la Policía Nacional se salta ciertos parámetros, el Ministerio Público tiene un principio de objetividad, tiene la obligación de investigar y de hacer las diligencias y mandar a la Policía Nacional a que ellos la terminen. En el caso de Richard se hicieron ciertas investigaciones y prácticamente amenazaban a los testigos. Recuerdo que en este caso nosotros fuimos de un par de testigos y le allanaban las casas. Entonces, evidentemente no fue una investigación limpia, o sea, fue una investigación en la cual había mucha coacción. Y creo pensar que en la mayoría de todos los casos, en su momento, quizás la tensión que había y en lo que estábamos envueltos, pues no permitió que en este caso pues se hiciera justicia. Como lo decía él anteriormente, él siempre tiene la fe, la esperanza en Dios de que se haga justicia, tanto como los presos políticos como a las víctimas, de que en este caso pues no queden impunes. Don Carlos, ¿cómo se siente la familia a un año prácticamente del fallecimiento lamentable de Richard y que no hayan logrado obtener del parte del Ministerio Público y de la Policía Nacional una respuesta que satisfaga sus necesidades? Es doloroso para la familia, para todos, pues, y es lamentable de que realmente aún no haya respuesta. Ya prácticamente un año de que asesinaron a mi hijo y lamentablemente pues ellos siempre se hacen de la vista gorda porque no quieren dar ninguna sola respuesta y es doloroso, sinceramente. ¿Usted cree que en la mesa de negociación podrían obtener la justicia que están esperando? ¿Confían en esta negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica? Lamentablemente pienso que no confiamos sinceramente porque a tanto tiempo, y mire por ejemplo los presos políticos aún, pues yo pienso que es como una burla que están haciendo en la mesa de negociación, sinceramente. ¿Qué dicen sus familias, qué dicen su esposa, su abuela de Richard? Mi esposa, pues ella deseara gritar a los cuatro vientos, pero desgraciadamente pues ella está trabajando y le es imposible pues pedir justicia, así como a mí muchas veces me han invitado a muchos lugares, pues yo le he dicho a ella siempre, yo voy a ser la voz de mi hijo, yo no me cansaré de pedir justicia, y si algún día me va a pasar algo, pues vos sabés quiénes son los responsables, pero sí, sus hermanitas igual, porque las otras dos son niños. ¿En este año la familia ha sido asediada, don Carlos? Gracias a Dios, no, directamente no, pero sí, pues la gente nos dice que nos cuidemos, porque estamos vigilados, dicen. Pero yo siempre les he dicho, bueno, si los van a matar así, cobardes como lo que son, pues, ni modo, pero tampoco me voy a esconder y no me voy a callar, no me voy a cansar de pedir justicia para mí. Jonarqui, ¿qué opinión te merece el hecho de que, por ejemplo, el gobierno ha encarcelado a más de 200 personas, 500 personas, culpándolos de delitos? Sin embargo, en el otro lado de la acera, de las víctimas de la represión, no hay un solo investigado, y en el único caso que se ha judicializado, la misma familia ha dicho que las personas que están en el caso de Ángel Gaona no creen que las personas que han sido condenadas sean las que cometieron el delito. Bueno, creo que como abogado, desde abril, de que he estado apoyando a cada uno de los presos políticos y no a todos, pero sí a una parte de víctimas, creo que es frustrante saber que tenés ley, que hay un código penal, que tenés un código de procedimiento penal, que tenés la Constitución, pero no se lleva a cabo nada de lo que ahí dice. Es frustrante. No existe una justicia ciega, existe una justicia parcial, porque si tuviéramos una justicia ciega, verdaderamente creo que de ambos bandos, tanto de los azul y blanco
como de las víctimas del gobierno fuesen sido procesos limpios, y evidentemente pues en algunos casos tenemos pruebas, inclusive pruebas efectivas de tortura, y no están las personas que han torturado a los presos políticos en prisión. Entonces esperamos que con una justicia transicional pues esto pueda cambiar. Ahorita estamos en una justicia parcializada, la justicia no está ciega, entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Si bien es cierto, es un miedo que todos tenemos ante el diálogo, pero creo que si nosotros elegimos una salida pacífica, tenemos que esperar primeramente en Dios y segundo pues los resultados. Evidentemente pues todos estamos frustrados porque quisiéramos los presos políticos libres, no así como lo están sacando, con medidas, con cambio de medidas, e inclusive no hay ningún organismo internacional. Nosotros siempre hemos estado pidiendo testigos internacionales, la CIDH, que son los que nos dan confianza. John Arque, yo sé que ya para ir finalizando, ustedes están trabajando junto con la Alianza Cívica y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, una lista en la cual se recogiendo información sobre los presos, estos 200 presos que el gobierno asegura no están encarcelados o nunca han estado encarcelados. Entiendo que hay líneas telefónicas que ustedes han dispuesto para que las familias se aboquen a estas. Si nos regala esos números y tus conclusiones alrededor de este tema, ya para finalizar. Bueno, el Comité de Madres de Presas y Presos Políticos ha hecho una campaña, como lo decía anteriormente, para lograr que ningún preso político se quede en el sistema penitenciario, en el Chipote o en cualquier delegación del país que sea considerado preso político. Las líneas que están habilitadas desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde son 8879, 3343, 8687, 3298. Son líneas telefónicas y WhatsApp. Esperamos pues que todos los presos políticos a la brevedad posible sean liberados y que por fin se dé el patrón que nosotros esperamos, que la Cruz Roja sea entregando y avisando a cada uno de los familiares la liberación, porque salir así sin avisarle a los familiares y salir con cambio de medidas creo que no es efectivamente una libertad. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana, contando un poco el testimonio de usted, don Carlos, y las acciones que desde la Alianza Cívica y el Comité de Presos Políticos están realizando para lograr la excarcelación y liberación de todos ellos.